A pesar de esos tiempos difíciles, llegó la secuela de Wonder Woman, que definitivamente no llegó a estar a la altura. Wonder Woman 1984 sitúa al personaje en la década de los 80, donde gracias a una misteriosa piedra mágica termina concediéndole su mayor deseo, que es estar nuevamente con Steve Trevor, pero después de este deseo descubre que hay un precio sumamente alto que pagar, un precio del cual está relacionado con el villano Maxwell Lord. Yo creo que esta secuela trató de tener una personalidad y darle un impulso al desarrollo del personaje de Wonder Woman, pero el planteamiento de cómo hacerlo termina siendo de lo más trillado. El tono de la película puede ser algo debatible, porque decide recurrir al lado más ingenuo, mágico, fantasioso de los superhéroes, mucho más al estilo del Superman que vimos con Christopher Reeve, con un tono alegre, solemne y esperanzador, con imágenes super coloridas, con un tratamiento de los héroes bastante ingenuo y sobre todo muy cursi. Sobre todo esa última palabra. Todos los problemas que hay en esta película se manejan básicamente por el poder del amor, y eso hace que la historia en sí tenga más agujeros que un puñetero queso. Del resto de personajes pues tenemos a Maxwell Lord, interpretado por nuestro queridísimo Pedro Pascal, un actor que actualmente le está rompiendo en Hollywood en todas partes, que empieza como un personaje demasiado tridimensional. Es un empresario que está en la ruina, es un fracasado, pero tiene ansias de grandeza y que lleva bastante tiempo pues averiguando sobre esa piedra mágica que concede deseos y que vendría a ser el elemento por el cual gira alrededor la historia de esta película, pero también sobre todo vendría a ser la razón principal por la cual esta trama pues termina teniendo demasiados agujeros de guión. Maxwell Lord como villano pues empezó bastante bien con escenas sumamente interesantes, pero luego se me vuelve un personaje demasiado tibio que no explotaron mucho su potencial. Y si les digo que esa piedra de los deseos pues vendría a ser un elemento de la trama que termina desatando más agujeros de guión, pues no me faltan razones para pensar eso, porque al incluir este elemento pues hace que la historia de la película pues tenga agujeros de guión que se resuelvan por temas de magia, fantasía o, como les digo hace un momento, por el poder del amor. Otro personaje que no está lo suficientemente bien aprovechado es Cheetah, Bárbara Minerva, que al principio termina siendo un personaje demasiado caricaturizado. Y si me lo preguntan a mí, pues también te diría que es una copia descaradísima de Max Dillon, de Electro, en The Amazing Spider-Man 2. Nadie la pela, es una don nadie, todos la ningunean, no tiene amigos, se siente sola, etc. Pero luego, cuando debido a esa piedra de los deseos, cuando ella pues pide y desea ser como Diana, pues se convierte en esos típicos estereotipos de mujeres que no pueden salir a la calle sin ponerse un vestido bastante justo que les quede bastante bien. Es Betty la Fea, pero en DC Comics. Hasta este punto el personaje no avanza mal, pero después, cuando ya es totalmente consumida por ese poder, vamos a decirlo, pues el personaje ya se sale completamente de control. Y en su batalla final con Diana, cuando ya está completamente convertida en Cheetah, ahí es donde el personaje se me cae bastante fuerte. Porque para empezar, su pelea final con Diana pues dura como 3 minutos y poco más. Y lo peor de todo es que está a escenas oscuras. Claro, porque en la oscuridad se suele disimular muchísimo el CGI, que por cierto, otro detalle de esta película es que tiene un CGI bastante lamentable. No sé si es porque lo hicieron a prisas o porque tuvieron problemas de presupuesto con la pandemia o no sé qué rollo. Y sí, la película es disfrutable en muchos momentos, tiene buenas peleas en la Casa Blanca, en el recorrido en esa carretera en Egipto, pero el problema es que son demasiado cortas y todo el resto de la película pues gira en torno a descubrir qué es esa piedra, y en cambio la explicación que le dan pues está fatalmente explicada. Lo único que más o menos recuerdo de esa piedra de los deseos es que vendría a ser como la pata del mono. O sea, tú le pides un deseo, pero a cambio la piedra te quita algo que tú pues aprecias bastante. Y en el caso de Diana, después de que ella pidiese su deseo de volver a ver y a estar con Steve Trevor, pues termina perdiendo sus poderes. Y miren que yo no soy nada fan cuando a los personajes principales, a los superhéroes, pues los terminan ninguneando y nerfeando por el gusto de la trama. Sin embargo, aquí podría romper una lanza a favor de esta película porque supone un impulso en el desarrollo de Diana, pero joder, aquí la vemos básicamente con un hombre desconocido, un tipo random, pero con la conciencia de Steve Trevor. Y cuando van de aquí para allá a todos lados, pues Diana está poniendo en peligro a ese hombre inocente. Eso no la deja muy bien parada como heroína. Pero no todos los puntos de la película son negativos, porque si bien tenemos pues conveniencias de guión por aquí y por allá, agujeros por ese elemento mágico debido a esa piedra de los deseos, tenemos cosas rescatables como ya he dicho, las escenas de acción que pese a que son bastante cortas y tienen un CGI bastante bochornoso, son bastante disfrutables de ver. Y evidentemente la química de Diana con Steve sigue funcionando bastante bien, aunque no tenga mucho mérito porque eso ya proviene de la cinta anterior, y la comedia pues sigue estando en su peak, solamente que en este caso es de forma reversa, porque en esta ocasión es Diana quien le muestra a Steve cómo es el mundo en los 80. Pero siguiendo con la historia, cuando Diana descubre el poder y lo que es capaz de hacer esa piedra de los deseos, en todo su plan por atrapar a Maxwell Lord, se enfrenta a Bárbara Minerva ya consumida por ese poder, pues termina renunciando a su deseo de estar con Steve Trevor, y tenemos una de las escenas más hermosas visualmente y a mera vista, pero que sueltan un montón de agujeros e incoherencias con el resto del universo extendido de DC. Y evidentemente me refiero a la escena del vuelo. Visualmente es espectacular, ves al personaje, a Diana Prince, a Wonder Woman, pues posando así modo tipo Superman, pero hay detalles que me rompen el momento y la experiencia. Primero que nada, la música en esa escena, que es un reciclaje del primer teaser de X-Men Días del Futuro Pasado. It's hard to end this war before it ever begins.
Y segundo, es que genera un montón de incoherencias con el resto del universo extendido de DC. Porque si aquí en los 80 Diana puede volar, ¿por qué carajo no usó ese poder contra Doomsday o contra Steppenwolf en Batman vs Superman o en la Liga de la Justicia? Y bueno, después de eso, pues Diana va a enfrentar a Maxwell Lord y a Cheetah con su armadura dorada, que vendría a ser la armadura de una amazona muy recordada llamada Asteria, que prácticamente siento que no la aprovechan lo suficientemente bien. Primero que nada porque es vendida de humo, porque en los trailers y en los pósters promocionales de la película todo el tiempo la vemos con esa armadura para que al final de la película la use como unos 5 minutos y ya. La pelea final con Cheetah, pues ya di mi opinión de eso. No se ve una mierda, la villana está súper desaprovechada y para colmo la pelea dura como poco más de 3 minutos y ya. Es más, creo que si me lo preguntas en frío ni siquiera llega a esa duración. Y el desenlace de la historia, pues la forma de cómo resolver ese conflicto pidiéndole a todo el mundo que renuncie a su deseo por el medio del lazo de la verdad junto con Maxwell Lord, pues ese desenlace me golpea bastante fuerte tanto para bien como para mal. Por un lado me gusta que este conflicto se resuelva de una forma más moral, razón por la cual sí se llega a entender el mensaje que quería representar y transmitir esa película. Pero por otro lado, termina siendo de lo más cursi, trillado y sobre todo no hay ninguna puñeterísima consecuencia. Porque joder, Maxwell Lord durante toda la película pues estaba consiguiendo deseos a lo bruto y además provocó un conflicto internacional con Egipto y casi provoca la muerte de millones de personas pues ordenando el lanzamiento de esos misiles nucleares. Y cuando Maxwell Lord renuncia a su deseo para poder salvar a su hijo, pues parece que el tipo se libra de todo porque no hay ninguna puñeterísima consecuencia. Y bueno, ya por otro lado, Hans Zimmer vuelve a reutilizar el tema de Beautiful Lie que vimos y escuchamos de hecho en el prólogo de Batman vs Superman, solamente que aquí tiene otro tipo de remix, pero nada más. Y el conflicto se resuelve así, con esas palabras de amor y aliento y todo ese rollo. Y bueno, sí, ya sabemos que en la escena post créditos pues vemos al personaje de Asteria, que es interpretada por la mismísima Linda Carter, la anterior actriz antes de Gal Gadot que hizo el papel de Wonder Woman en live action. Pero con todo el desastre y caos que fue este universo extendido de DC, pues evidentemente en ese momento pues ya no esperábamos mucho de esto. Wonder Woman 1984 es una película que tenía muchísimo potencial, pero se quedó bastante corta con lo que prometía. La música y la banda sonora siguen cumpliendo a pesar de que sean remix de temas ya utilizados en otras películas, así que se nota que Hans Zimmer no le tenía mucho interés a esta cinta. La química de Gal Gadot con Chris Pine sigue funcionando, a pesar de que eso pues acarrea bastantes conveniencias e incoherencias con el personaje. Para mi gusto el personaje de Steve Trevor pues si bien impulsa al personaje de Diana para que pues siga salvando al mundo y todo eso, pero yo lo siento como un uso desesperado de fanservice y ya. Cheetah empezó con una presentación bastante adecuada y acertada, a pesar de ser una copia descaradísima de Max Dillon en Amazing Spider-Man 2, pero conforme va avanzando el personaje se me va decayendo y construyendo bastante. Maxwell Lord como villano tenía potencial pero se quedó bastante tibio. Empezó teniendo escenas muy interesantes, pero luego el resto de sus escenas en la película pues termina siendo de lo más trilladas, repetitivas, concediendo deseos a lo loco y a sabiendas de que eso está afectando su puñeterísima salud, y a mera vista parece que no le importa ni siquiera su puñeterísima vida. Y si me lo preguntan a mí, no tiene mucho que ver con el Maxwell Lord que conocemos de los cómics. El hecho de haber incluido una piedra mágica del cual la historia girara todo a su alrededor, pues termina siendo que la película se sienta como un episodio de una serie infantil. El CGI que tiene esta película es bastante lamentable. Si bien agradezco que esta película pues abrace nuevamente después de muchísimo tiempo el lado más ingenuo, aventurero, colorido, brillante y hermoso de los superhéroes de hace ya muchísimos años, pero sinceramente creo que aquí en esta película llega a lo cringe. No puede dar más cursilería y el desenlace de la película tiene su parte buena y su parte mala, pero para mi gusto termina destacando un poquito más la parte mala. La armadura de Asteria pues simplemente te vende humo con los trailers. Pero a pesar de todo esto, el tono que maneja esta historia no desencaja con el personaje. El personaje de Wonder Woman sí transmite mucho amor, confianza, esperanza, todo eso, solamente que aquí se pasaron muy de rosa y cursi. Las escenas de acción se pueden llegar a disfrutar, pero se sienten demasiado escasas y cortas. Y ya para terminar, pues la historia tiene bastantes agujeros de guión que la verdad, pues ya sea por la piedra mágica o por Deus Ex Machina de aquí y por acá, como por ejemplo la escena de Diana pues creando el famoso avión invisible, que si bien es un guiño bastante interesante, pero no deja de ser una variante de todo este componente mágico, roso y hermoso y cursi que quiere pues tener esta película. Repito que esta película trató de tener una personalidad propia e impulsar el desarrollo del personaje, pero se queda corto en pleno camino al hacerlo, razón por la cual considero que Wonder Woman 1984 es una secuela que no llegó a estar a la altura. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un like, pongan en los comentarios qué les parece Wonder Woman 1984, ¿les gusta? ¿No les gusta? Comparten mi opinión, no lo comparten, pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si les gusta este contenido, les invito a que se suscriban al canal activando la campanita para no perderse ninguna puñeterísima notificación, compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre, y nos vemos en el próximo video, mi gente.